son nuevas, pero con una alegría enorme de estar de vuelta en casa. Realmente falta la familia de Dios, hay apenas algunos poquitos hermanos que son necesarios para poder hacer la transmisión. Pero bueno, anhelamos, como decía mi hermano recién, el domingo poder volver a estar, aunque sea un número de nosotros, y aún más, todavía esperamos el día que podamos hacerlo todos juntos. Pero bueno, vamos a continuar en esta noche con la consideración del libro de Josué que veníamos viendo. Y es necesario, antes de leer el capítulo 10, el principio, la primera mitad del capítulo 10, recordar, aunque sea de pasada, qué es lo que veníamos viendo para poder darle contexto a esto que vamos a considerar esta noche. Y en los últimos 4 capítulos vimos 4 hechos muy notables. Primero fue la toma milagrosa de Jericó. Después vimos la derrota en Jai, que los hermanos consideraron y explicaron que fue a causa del pecado de Acán, pero bueno, vimos como Dios consideró que Israel ha pecado, porque Acán, cuando contó lo que había hecho, dijo, las tablas están en medio de mi tienda. Y yo siempre recuerdo a Rubén Migueles, cuando decía, no consideró que su tienda estaba en el medio del campamento de Israel, Israel estaba en el medio del corazón de Dios. Y Dios consideró que Israel había pecado y tuvieron la derrota allí. Después la victoria en Jai, y el último capítulo que vimos la alianza que hizo Josué y el pueblo, los príncipes del pueblo, con los gabaonitas, lo cual fue un error, porque no habían consultado a Dios. 4 hechos sobresalientes en 4 capítulos, 2 bien y 2 mal. Ahora, Josué era un hombre de Dios notable, pero era un hombre. Y como tal, como hombre, tenía claros y tenía oscuros, como solemos tener los hombres. Tenía las virtudes de un gigante, de las cuales nos hablaron los hermanos anteriormente, pero tenía flaquezas también. Quizás la más notable de estos capítulos es no consultar antes, porque el mérito, hermanos, es consultar antes. Cuando nos tapó el agua, muchas veces empezamos a tratar de buscar ayuda y solución, pero bueno, este hombre, que era un gran hombre de Dios, lo volvemos a decir, había cometido un par de veces el error de no consultar antes. Ahora, yo pensaba cuando meditaba en estos capítulos, ¿qué es lo que hace que ante errores de hombres que quieren hacer algo para Dios, son hombres que quieren hacer algo para Dios, ante estos errores, Dios los deseche o los confirme? Bueno, tenemos que ver que a veces Dios desechó a hombres, y en el Antiguo Testamento vemos cómo desechó a Saúl ante errores y confirmó a David ante también errores serios de parte de él. En el Nuevo Testamento vemos cómo desechó a Judas, pero confirmó a Pedro. Entonces, ante errores de hombres que quieren hacer algo para Dios, a veces Dios los desecha y a veces Dios los confirma. ¿Por qué hace esto? Además de su soberanía, ¿no? Porque Dios tiene misericordia de que quiere tener misericordia. Y esto entra dentro del ámbito de la soberanía de Dios, y con esto no podemos jugar, porque es un atributo, una atribución de Dios, de quién tiene misericordia y quién no. Pero creo yo que el distinto resultado acerca de errores de parte de Dios varía de acuerdo a la actitud que tienen estos hombres ante sus propios errores. ¿Cómo reaccionan los hombres que quieren servir o agradar o hacer algo para Dios ante sus errores? Es lo que determina qué va a pasar con ellos en adelante. Vemos cosas en común en hombres que Dios desechó, y vemos cosas en común en hombres que Dios confirmó. ¿Cuáles son las cosas en comunes en los hombres que Dios desechó? Bueno, que después del error continuó el camino en bajada. Y esto es como una bola de nieve que se va agrandando. Y la bola de nieve no es que para en un momento dice, bueno, ya hicimos media montaña, vamos a parar. Esto se va empeorando, como las avalanchas. La avalancha, hasta que no llega abajo, no para solo. Y vemos algunos hombres que Dios desechó, que tuvieron esta actitud. Ante errores, continuaron el camino de bajada. Y por el contrario, vemos en común hombres en los cuales Dios, después de haberse equivocado, como fue el caso de Josué, Dios los confirmó. Y vemos en estos hombres que reconocieron el error que habían tenido y que corrigieron el camino. Porque esto de reconocer y corregir es un acto voluntario. Es decir, vamos a parar la bola de nieve. Hasta acá llegó, porque si no, es cada vez más grande, cada vez peor. Y Josué, después de haber visto en estos últimos pocos tiempos, estos últimos hechos que narrábamos recién,
después de haber visto 2 y 2, 2 buenos y 2 malos, ya tenía como para hacer un balance, como para evaluar la situación y darse cuenta de que el camino siempre era corregir. Él ya con esto que había pasado ya podía saber cómo proceder para obtener la bendición de Dios. Bueno, y en este capítulo, hermanos, Josué, teniendo esta capacidad de hacer este balance, hace cosas notables. Los invito a leer los primeros 5 versículos, la introducción. Vamos a leer el capítulo 10 de Josué, que nos toca esta noche. Josué 10, verso 1, dice así: cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y los que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ellas. ¿Qué vemos en estos primeros versículos? Bueno, vemos que un rey temió. ¿Temió y qué hizo? Llamó a otros 4 a aliarse con él. Porque ¿qué es lo que vio? Vio que Israel había vencido ciudades fuertes, ciudades grandes, ciudades con muros poderosos, y vio que aún un pueblo más grande como eran los gabaonitas había hecho paz con Israel, y es más, moraban entre ellos, porque dice el verso 1, leíamos recién, que estaban entre ellos los israelitas, hablando de la tierra de Gabaón, o sea, los israelitas estaban viviendo ahí. Y acá vemos 2 cosas. Bueno, primero, ¿cuál es la solución que buscó este rey? Que es lo que tenía a mano. Él no conocía a Dios ni la palabra de Dios, y lo que buscó fueron métodos de soluciones de humana sabiduría. ¿Y qué otra cosa vemos? Vemos que Gabaón, que hasta ese momento aparentemente no había tenido muchos problemas con sus vecinos, por haberse asociado con Israel, por haberse asociado con el pueblo de Dios, ahora empezó a tener problemas con ellos. Bueno, de los métodos humanos vamos a hablar en un instante nada más. Pero acerca de que Gabaón, que nunca había tenido problemas con los vecinos, y ahora por la asociación con Israel había empezado a tenerlos, podemos ver 2 cosas. Bueno, primero, que a veces no alcanza con la voluntad de querer evitar los problemas. Que por más que querramos, a veces los problemas vienen y hay que enfrentarlos. Ocurre así con la salud, ocurre así en el trabajo, quizá uno recibe una noticia que no esperaba, en muchísimos ámbitos de la vida donde uno hace lo que tiene que hacer, lo correcto, y de repente vienen los problemas. Allí dice el profeta Isaías: el enemigo vendrá como río, y a veces nos pasan. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que enfrentarlos, con la ayuda de Dios desde ya, ¿no? Pero no, a veces no alcanza con la buena voluntad. ¿Y qué otra cosa vemos? Que bastó que Gabaón se asociase con el pueblo de Dios para que los que nunca tuvieron problemas con ellos, ahora los tengan. ¿Por qué? Dice 1 Pedro 4:4 que hay que pagar un precio. No lo busquen, lo voy a leer. Quizá esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 1 Pedro 2:20 dice que si sufrimos haciendo lo bueno, somos aprobados delante de Dios. Hermanos, muchas veces va a pasar que tomemos decisiones que tenemos que tomar, que muchas veces ocurre cuando nos acercamos al Señor, cuando empezamos a vivir las cosas espirituales, nos convertimos, que quizás los amigos que eran nuestros amigos, quizás la familia, incluso, empiece a cuestionar cosas. Esto lamentablemente ocurre. ¿Por qué? Por lo que dice Pedro. Hay un dicho que no es bíblico, pero es muy, muy claro. En la oscuridad todos los gatos son pardos, y cuando hay un poco de luz, quizá empezamos a ver que la camisa está manchada, que quizá la justicia que pensábamos tener no es tal, y esto produce cierta incomodidad entre los que nos rodean, y ocurren estas cosas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Yo empiezo a hacer lo bueno y me ocurren estas cosas. Bueno, es una posibilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo vamos a ver más adelante. En los versos 6 al 8, que continúa diciendo el relato,
que entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y el principio 9 dice: y Josué vino a ellos de repente. Y acá retomamos lo que decíamos recién, ¿no? El usar métodos de humana sabiduría o no usarlos. Acá Josué tenía una oportunidad notable, que era humanamente enmendar el error que había cometido. Él había hecho mal en no consultar a Dios y asociarse con los gabaonitas. Ahora podía decir: bueno, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, como dice el juego de los chicos, yo no me meto y el problema se arregló solo. Estos 5 reyes terminan Gabaón y no hay más problemas. Tenía la oportunidad de sacárselo de encima, podríamos decir. Es más, hasta incluso le podía poner base bíblica y todo. Podría decir que allí en Éxodo 23, versos 29 y 30, Dios mismo le había dicho a Israel que no iba a sacar a muchos pueblos de golpe, porque se iban a multiplicar las fieras e iba a traerles problemas, que iba a sacar a los pueblos de a poco para que no ocurra esto, sino que a medida que ellos vayan creciendo en número, ahí Dios sí va a ir sacando pueblos. Entonces Josué podía decir: mira, le pongo la base bíblica, si exterminamos a 5 reyes amorreos de ciudades grandes, estamos contradiciendo la palabra de Dios, se van a multiplicar las bestias, nos van a venir a molestar. Entonces tenía 2 oportunidades: sacarse el problema de encima y encima ponerle la base bíblica. Pero Josué, vemos que hizo lo correcto. ¿Qué es lo que hizo? Respetar lo que había prometido. Respetar el compromiso que había tomado. ¿Por qué? Porque si bien no había estado bien lo que él hizo al no consultar, hay una realidad, que de vuelta, no es bíblico, pero es cierto. Nunca 2 malas hacen una buena. Y si él se había equivocado al no consultar, peor era deshonrar a Dios faltando a su palabra, porque él había hecho un juramento. Es más, leímos el capítulo pasado que ellos juraron por el Señor, lo habían puesto al Señor como testigos. ¿Cómo ahora podían mirar para otro lado? Decir: bueno, se soluciona el problema solo, Dios sabe, acá está el texto. No, Josué hizo lo que debía. Y acá vemos lo que decíamos al principio: la capacidad que tienen los hombres de Dios para corregir los errores, enmendarlos y cambiar el rumbo. Josué podía haber hecho estas cosas. Sin embargo, hizo lo que debía hacer. A veces ocurren situaciones en las cuales podemos decir: mirá, la verdad que ante esta cuestión en el trabajo, si no hago tal o cual cosa, puedo llegar a perder el trabajo, es el sustento de mi familia. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos acomodar. ¿Cuántas veces nos vemos tentados quizá a mentir en el trabajo o en algún ámbito en el cual nos desarrollamos, nos movemos, para salvar situaciones, para no enfrentar consecuencias? Bueno, nunca 2 malas hacen una buena. Y hay cosas que los hijos de Dios tenemos que tener en claro. Dice Colosenses 3:9 que no tenemos que mentirnos los unos a los otros, porque debemos despojarnos del viejo hombre junto con sus hechos. La mentira, como los malos procederes y las malas intenciones, tienen que estar lejos de nosotros. Dice Proverbios 19:5 que el testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentiras no escapará. Son métodos de los cuales los hijos de Dios tenemos que estar lejos. No importa cuál sea la amenaza, no importa cuál sea el problema que tenemos que enfrentar. Tenemos que saber que el creyente que toma estos métodos o miente está expuesto a la disciplina de Dios. Estamos expuestos los creyentes a la disciplina de Dios si hacemos así. No importa cuánto humanamente sea razonable o conveniente tomar este método. No importa. Si lo que hacemos es para evitar un mal, no honrando a Dios con nuestro proceder, tenemos que saber que el precio que vamos a pagar es más alto. Esto es como querer esquivar esquivar un pozo con el auto y por esquivar el pozo chocar contra un árbol. El mal que queremos evitar se vuelve peor, es más caro. En estos días había un video de seguridad de una camioneta que venía un poco rápido, un furgón grande, y hace un volantazo, supongo que para esquivar un pozo o algo así.
Y perdió el control, subió al cordón y a la mitad agarró un poste de luz. Dice, bueno, hubieses agarrado el poste, hubieses agarrado el pozo. A lo sumo rompes una rótula, algún buje de suspensión. Cuando usamos métodos que no honran a Dios para salvar situaciones que humanamente son razonables, corremos este riesgo, hermanos. Y otra de las cosas que aprendió Josué, lo vemos en el verso 8, que dice que Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. ¿Qué es lo que aprendió Josué? Bueno, escuchábamos la semana pasada que Twitty nos decía que Israel no fue engañado porque la mentira de los gabaonitas era ingeniosa, ni porque su disfraz era bueno, sino que había sido engañado por no consultar a Dios. Bueno, Josué, en el capítulo pasado, aprendió que Israel no tomó a Jai porque sabían planear bien la estrategia, ni siquiera la tomó porque estaba vacía. No lo busquen, en el relato de capítulo 8, dice el verso 17 sobre el final, que por seguir a Israel, Jai dejó la ciudad vacía. Y un poco más adelante, el 19 dice, y vinieron a la ciudad y la tomaron. Pero la clave no está en que estaba vacía, sino en el medio. El verso del medio dice que el Señor le había dicho, yo la entregaré en tu mano. Así como Israel no fue engañado por el buen disfraz, sino por no consultar. Él había aprendido que él había tomado Jai no porque estaba abierta, sino porque Dios la había entregado en su mano. Entonces ahora toma la palabra de Dios, que le dice, voy a entregar a estos reyes. Uno lo lee así, parece fácil, ¿eh? Eran 5 reyes muy poderosos, que estaban acostumbrados a la guerra, que estaban acampando y que estaban peleando contra ellos. No era una solución fácil. Pero Josué había aprendido de esto. Y había aprendido que no importa el número, que no importa el cansancio. Ahora vamos a leer la distancia que recorrió, son unos 40 kilómetros. Unos 40 kilómetros es más o menos como de Richeri y General Paz a Parque El Sembrador. Toda la noche caminando. De Richeri y General Paz hasta Parque El Sembrador, para empezar la batalla, y una batalla extensa como vamos a leer ahora. Sin embargo, esto no lo amedrentó a Josué. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, así como yo te entregué la ciudad y vos la tomaste no porque estaba abierta, sino porque yo te la di. Ahora, no importa cuántos sean, no importa lo lejos que estés, no importa el cansancio, yo te voy a dar la victoria. ¿Y qué hizo él? Verso 9 y 14. Y Josué vino a ellos, de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Esta es la distancia que yo decía, 40 kilómetros. Y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, escucha hermano lo que dijo, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol no se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque Jehová peleaba por Israel. Versos 9 y 14, ¿qué se ve? Se ve el resultado. Se ve el resultado de lo que había aprendido, lo que había corregido Josué. ¿Qué es lo que se ve? Que hermanos, esto está dicho hasta el cansancio, pero es algo que tenemos que meter en la mente para que cuando tengamos que decidir lo pongamos en práctica. Si nosotros hacemos nuestra parte, que es muy poquito, Dios va a hacer su parte, que es generalmente la imposible. Y hace cosas maravillosas como la que acabamos de leer. Un granizo selectivo, piedras tan grandes que mataban a la gente. Pero, da la casualidad que invocaban justo a los amorreos y no a los hijos de Israel. ¿Quién puede hacer eso? Si nosotros hacemos nuestra parte, que es muy poquita,
que es honrar la palabra, que es ir confiando que aunque sean muchos y el lugar sea lejos y estemos cansados, vamos a ir porque Dios dijo, andá que yo los entregué. Dios hace lo que para nosotros es imposible. El granizo selectivo. El milagro, la detención del sol. El sol se paró en el cielo un día entero. Volvemos a decir, venían caminando 40 kilómetros, pelearon todo el día, se acabó el día, seguían peleando. Notable, notable lo que Dios había hecho con su pueblo. Y sobre esto, la detención del sol, hay infinidad de teorías. Algunos dicen la refracción de las hojas, no sé qué cosa, otros, yo me acuerdo recién convertido, ya 28 años atrás, que decían que la NASA había hecho una máquina que calculaba y que faltaba un día. Bueno, esto la NASA salió a desmentirlo, dijo, para hacer este cálculo necesitaríamos con exactitud que pasó hace más de 3.000 años donde estaba el Sol, y ahí sí sacar el cálculo, cosa que no tenemos. Entonces salió a desmentir. Estos son todos intentos humanos para tratar de justificar, para poder tratar de meter el obrar de Dios dentro de parámetros que para nosotros son humanamente posibles. Buscar todas estas explicaciones no es otra cosa que tratar de adecuar el obrar de Dios a lo que a nosotros nos parece lógico. Hermanos, partiendo por el hecho de que Dios mismo se hizo hombre y vino a morir por mí, partiendo de ese hecho, incomprensible para mí y para todos nosotros, querer meter los actos de Dios en parámetros que son humanamente aceptables para que concuerden con mi razón, es como querer meter las cataratas en una palangana para decorar el jardín. Primeramente es algo ridículo, pero lo peor es que no procede de fe. Tenemos que tomar lo que dice la palabra de Dios y no buscar estos justificativos. ¿Qué dice? Que allí el sol se detuvo. Si empezamos a cuestionar qué partes son alegoría y qué partes son explicaciones, ahí los jueces somos nosotros, la autoridad no es la palabra de Dios y corremos un riesgo enorme. ¿Qué es lo que ocurrió? Dice el verso 14, sobre el final, que Jehová peleaba con Israel. ¿Qué es lo que había ocurrido? Bueno, simplemente que Josué, después de evaluar, después de corregir, aprendió que lo que debía era pararse del lado correcto. Él había tenido un encuentro con un varón, lo escuchamos hace muchas reuniones, con la espada desenvainada, y él le preguntó, ¿sos de los nuestros o sos de los enemigos? ¿Qué le dijo? No, ni de ustedes ni de los enemigos, como príncipe del ejército de Dios vine. ¿Qué le estaba diciendo? Que Dios está del lado de Dios no está del lado de nadie. Y si Josué se alineaba con los preceptos, con lo que Dios le mandaba, Dios iba a pelear por Israel. Y esto fue lo que pasó. Dios, que honra a los que le honran, hizo esto notable, notable. El granizo selectivo, que el sol se detenga en un lugar. Algo que cuesta entender, pero que lo creemos por la fe. Tan difícil de creer como que Dios vino a pagar un precio tan alto por nosotros. Solamente en la mente de Dios puede haber entrado esto. Tener este plan. Bueno, obra de maneras así. Y tenemos que tomarlo por fe. Y los últimos versos del 15 a 21, vemos la consecuencia. Verso 15 dice que, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino que seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. Y termina el versículo diciendo, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. ¿Cuál es la consecuencia? Que cuando el plan es de Dios y nosotros nos ponemos del lado de la voluntad de Dios, cierra por todos lados. Cierra por todos lados. Aunque parezca lejano, aunque parezca imposible. Volvieron sin bajas. Tan cansados como fueron a pelear. Uno sabe que cansado comete errores. Que no haya habido bajas. Se encerraron solos en cuevas.
No hubo que correrlos, se encerraron solos, los reyes se metieron en una cueva, hubo que poner una piedra en la puerta nada más. Pudo terminar la tarea, exterminarlos a todos. Algo difícil de entender, lo cual nos va a explicar con la ayuda de Dios Nacho el viernes que viene, si el Señor lo permite. Estos son procederes que Dios tiene y de los cuales habla en la segunda mitad del capítulo, que va a ser tema del viernes que viene. Pero acá vemos algo. El final del verso 21. Decíamos que nadie se atrevió a decir nada contra los hijos de Israel. Nadie, ni de adentro ni de afuera. Porque acá había una situación complicada. Cuando hicieron el pacto con Gabaón, dice que el pueblo empezó a hablar mal de los príncipes. Y eso era de adentro. Y eso es un problema enorme. Y nadie de afuera tampoco. Nadie cuestionó lo que habían hecho. ¿Por qué? Por las evidencias. Porque, hermanos, cuando llega el momento de las evidencias, se acaban las discusiones. Ahí no hay más dudas. Vemos en mucho tiempo antes, capítulo 16 de Números, donde hubo también un gran desacuerdo y una gran discusión. Y no se terminaba nunca, y hubo un juicio de Dios y el desacuerdo seguía. Capítulo 16 de Números, después léalo. Y en un momento, como Dios, viendo que no entraba en razones el pueblo ante el desacuerdo, ¿qué dice? En el capítulo 17, en el siguiente. Vamos a terminar con el tema. Vamos a poner cada uno una vara a ver cuál florece. Y la que floreció fue la vara de Aarón. Y cuenta el capítulo 17 de Números, que allí se acabó la discusión. Como acá, ante la evidencia de lo que había pasado, nadie se atrevió a decir nada, porque estaba el respaldo de Dios. Como muchos años antes, nadie dijo más nada, se acabó la discusión. ¿Por qué? Porque se vio la vara florecida. Se vio vida de Dios, que es lo que no se puede imitar. La bendición, la vida de Dios, no se puede imitar. Entonces, ¿cuándo se acaban? A veces nos tocan, hermanos, sufrir, decíamos antes, situaciones que son injustas, en el trabajo, en la familia. Muchas veces nos sentimos heridos, lastimados, cuestionados. Hay que confiar. Hay que confiar en lo que confió Josué. Hay que confiar en lo que confió Aarón en aquel momento. ¿Cuándo se va a acabar la discusión? Bueno, cuando la vara florezca. Cuando mi vida, cómo respondo, mi esposa, mi matrimonio, mis hijos, mi servicio, muestren vida de Dios. O muestren una vara seca, que es la otra posibilidad. Pues, hermanos, yo lo que quisiera es que mi vara florezca, que en mi vida se pueda ver la bendición de Dios, que es lo que no se puede imitar. Ahora, para terminar, conclusión que sirvió para Josué y que nos tiene que servir a nosotros. ¿Cuál fue el camino que tomó Josué para enderezar el rumbo, para hacer esto maravilloso que vimos? Bueno, yo recordaba un caso por el contrario, el caso de Salomón, quien nació sentado arriba de una montaña de oro, un padre piadoso, el varón conforme al corazón de Dios. Con él mismo, un corazón maravilloso, cuando Dios le dijo, ¿qué querés? Sabiduría para juzgar al pueblo. Dice, qué buena intención. De hecho, Dios lo reconoció y lo bendijo aún más de lo que él quería, de lo que él se imaginaba y había pedido. Sin embargo, venir de esta familia maravillosa y tener este corazón de oro que tenía Salomón, no le sirvió para acabar su carrera con bien. ¿Por qué? Porque decía la palabra de Dios que quien fuera rey de Israel no debía tomar muchas mujeres. Y él tomó 700 esposas y 300 concubinas. Y no debía juntar muchos caballos. Y él juntó caballos como para ser dulce. Y un montón de cosas que contradijo Salomón. Contradijo la palabra de Dios. Su padre había hecho paz derrotando a los enemigos. Él hizo paz casándose con las hijas de los reyes, de los pueblos paganos, de los cuales Dios dijo que no había que juntarse con ellos. Es más, después si quiere leer el relato de su casa, cuando viene la división del reino por Roboam. Roboam era hijo de una amonita, con quien el pueblo de Dios no debía emparentarse. Salomón se casó con ellos. Y no puede decir, puede estar el buen deseo del corazón, puede estar la buena intención, pero hermanos, si no seguimos lo que dice la palabra de Dios, no va a funcionar. Salomón lamentablemente dice sobre el final de sus días, desagradó a Dios, porque su corazón se inclinó a los ídolos, por no haber hecho caso a lo que decía la palabra de Dios. Faltó a la palabra de Dios y terminó mal. Y hermanos, yo quisiera que mi vara florezca. Yo quisiera ver evidencia de bendición en mi vida, en mi iglesia. Hermanos, para esto hace falta fe. Para esto hace falta la convicción profunda de obedecer lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Aunque humanamente no parezca razonable, aunque parezca que no hay salida, aunque parezca que de esta manera me voy a quedar sin trabajo,
Que parezca que de esta manera, infinidad de situaciones nos pueden acontecer las cuales no quisiéramos. Pero que Dios nos bendiga para poder tener este deseo profundo de honrar a Dios con nuestros actos. Y confiar que con el tiempo, se va a ver la evidencia. La vida de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Y ahí se van a acabar nuestras dudas. Ni que hablar en el tiempo futuro, ¿no? Pero hablando mientras estamos aquí. Por eso que Dios nos bendiga para poder tener esta convicción, para poder tener el corazón que tuvo este gran hombre de Dios, de corregir el rumbo, de hacer lo que Dios le agradó, para ver estas maravillas obrando en nuestra vida. Porque Dios es el mismo, hermanos. Este Dios que paró el sol, este Dios que hizo el granizo selectivo, es el mismo, que vive en mi corazón, que vive en el suyo, los que somos hijos de Dios. Es el que obra en nuestra vida. Dios es el mismo. Dios no cambió. Por eso tenemos que confiar en estas cosas. Que Dios nos bendiga para que sea así y poder ver estas cosas en nuestra vida. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, hermanos, el Señor bendiga su palabra. Gracias, Pa, por tu preparación. Bueno, terminamos así la reunión. Está moderando Nacho, así que Nacho, vos que tenés las cámaras, despedirle a algún hermano que ore para terminar. Y es todo por hoy. Ivo, ¿me escuchás? Sí, ¿Lo tenés a Omar ahí? sí, ¿Puede terminar orando Omar? dale, ahí bien. Bueno, hermano, nadie pierda la oportunidad de seguir releyendo esta historia bíblica que es parte de la historia verdadera. Esto es real. A veces se leen estas cosas, pero estas cosas ocurrieron realmente. Como decía Fernando, que lo podamos explicar o no, lo del granizo selectivo o el sol detenido, cuando en realidad tal vez fue la rotación de la Tierra, porque todos sabemos que la Tierra rota alrededor del sol. Bueno, hermano, los milagros no se explican, sencillamente ocurren cuando Dios así lo decide. ¿Qué parte nos queda hoy a nosotros? Volver a releer la historia, ponernos en el lugar, caminar los 40 kilómetros, hacer aquello que pareciera que no, pero Dios dice que sí, y poder hacerlo por la fe. Pero la oración hoy, antes de cerrar este tiempo, es por lo menos la mía: Señor, como dijo alguien que trajo el hijo, a que el Señor Jesús lo cure. Y este hombre dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Todos conocemos estas historias, además nos gustan mucho, pero se han escrito para nuestra enseñanza, dice la misma Biblia, y para que nosotros podamos poner la misma confianza en el mismo Dios, aquel que, como escuchábamos hoy, también se humanó. Dice Pablo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no se puede explicar. Si hay algo que realmente no se puede explicar, más allá de muchos milagros de la Biblia, hermano, es que Dios se manifestó en carne. Y los testigos, los apóstoles decían: y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Tan cierto, hermano, como que el Señor vino, tan cierto como que el Señor volverá, tan cierta cada palabra que está en la Biblia. Y nosotros tenemos que decir que tal vez nos cueste, pero Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe, ayúdanos a hacer lo que vos decís. Yo recordaba aquel salmo, si no recuerdo mal, el 6:15, dice: el hombre justo, ni aun jurando en contra suyo, por eso cambia. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tenemos que hacer lo que corresponde. Tenemos que hacer lo que Dios quiera. A veces no nos conviene, a veces no nos gusta, a veces nos da miedo. Bueno, hermano, no importa. Lo importante es lo que Dios dice, porque Él conoce el final de la historia. Esto terminó con un triunfo para el pueblo de Dios. Bueno, pero hay que vivirlo, hay que atravesarlo. Nosotros tendremos distintas circunstancias, cada uno la suya. Necesitaremos la misma fe para poder creerle a Dios, como decimos regularmente, más allá de creer en Dios, como solemos repetir también. Así que vamos a orar, hermanos. Volvamos sobre la historia, volvamos a leerla una y otra vez. Seguramente Dios tiene más por decirnos de lo que hemos escuchado hoy y podamos seguir extrayendo riqueza de este hermoso capítulo. Oramos juntos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, decimos con tu palabra en el Salmo 147
Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Señor, hemos leído tu palabra, hemos visto los hechos maravillosos, asombrosos y milagrosos de tu mano. Y ante estas cosas queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor, que realmente ayudes nuestra incredulidad. Por lo menos quien te habla, Señor, a veces creyente, a veces incrédulo, Señor, tú reprochaste la incredulidad de los discípulos. ¿Qué nos queda, Padre, a nosotros? Por eso te imploramos, danos la gracia de poder tomar tu palabra como base firme en la que apoyar nuestra vida, sabiendo, Señor, que tú es tu palabra que va a permanecer cuando el cielo y la tierra ya no estén. Bendícenos, Señor, en este fin de semana, el encuentro del día domingo que tanto anhelamos. Señor, que tú prepares todas las cosas. Queremos venir obedientes a tu llamado de hacer esto, de partir el pan y la copa en tu memoria. Ejercita nuestros corazones. Señor, prepara cada corazón de los que estemos en este lugar y aquellos que han de acompañar desde sus casas a través de las cámaras. Danos un encuentro bendecido que tanto anhelamos, Señor, después de todo este tiempo. Te lo rogamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Cariño grande para todos.